Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Apocalipsis, Esmirna, la iglesia perseguida. Y vamos a ver cómo esta iglesia, a pesar de todo el tiempo de persecución, siguió viviendo conforme a la voluntad de Dios y nada lo apartó de su fidelidad por Jesucristo. Había unos que se llamaban los sinagoga de Satanás. Gente que se decía ser judío, pero no lo era, dice la Escritura. Hoy vas a descubrir con nosotros quiénes son sinagoga de Satanás y cómo tú debes de ser conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos de tu vida. Esto es la verdad revelada en la Biblia. Apocalipsis nos da un mensaje a las 7 iglesias. Cada mensaje es algo que tú tienes que ir aplicando a tu vida, que te hace falta y qué es lo que te está reconociendo Jesucristo. Ya vimos la iglesia de Éfeso, falta de amor, trabajo, pero falta de amor. Y la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida. Es una iglesia apostólica. Es una iglesia que sufre persecución por mucho tiempo. Una iglesia en donde estaba en un punto donde la idolatría estaba en su apogeo. Había muchos altares a dioses. Pero eso no ocasionaba que la iglesia de Esmirna empezara a pecar. Ellos seguían trabajando y seguían creyendo y siendo fieles a Dios a pesar de todas las circunstancias que los estaba rodeando. Nada les impedía ser conforme a la voluntad de Dios. Había algo especial en esa iglesia que los estaba moviendo y era el amor por Dios. Cuando tú amas al Señor, nada se interpone para que tú peques. Y esta iglesia tenía un amor fuerte por Dios, que es lo que hace que a pesar de todo lo que están pasando en sus vidas y lo que van a pasar, siguen siendo fieles a papá. La fidelidad de esta iglesia, el amor de Esmirna, es algo que tú tienes que empezar a tener en tu día a día para poder ser conforme al corazón de Dios. Apocalipsis 2, versículo 9, nos va a hablar acerca de esta iglesia. Te invito a que me acompañes. Apocalipsis 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor conoce tus obras. Jesús está haciendo un reconocimiento en esta ocasión de las obras que estaba realizando Esmirna. Tal vez tú puedas pensar en algún punto de tu vida que Dios no se está dando cuenta de todo lo que tú estás haciendo. Pero aquí te lo dice: yo conozco tus obras. Yo sé todo lo que tú has estado trabajando en el largo de tiempo que llevas conociendo de mí. Y es lo mismo que estaba haciendo con Esmirna. Él estaba conociendo la situación de la iglesia y cuánto estaban trabajando día con día en ese lugar lleno de pecado, y ellos seguían creyendo en Dios. Ese es el trabajo, esa es la obra que ellos estaban haciendo. De verdad estaban predicando allá a su alrededor y dando a conocer a Jesucristo. A causa de esas predicaciones y de estar hablando del Señor, llegan puntos en su vida donde hay persecución y a muchos los matan. Y el Señor conoce todo eso, y Esmirna sabe que Dios lo conoce. Por eso se lo envía al ángel de la iglesia en Esmirna. Yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que tú haces, todo, en todos los aspectos y de todas las personas, no solo de sus hijos. Dice el salmista que Él ve a toda la humanidad, parejo, a todos está viendo qué están realizando. Y aquí está el reconocimiento. Él reconoce tus obras, que a pesar que estás rodeado de pecado, tú no estás pecando.
que no te avergüenzas del evangelio, que a pesar que hay tribulaciones y hay persecuciones y están dando muerte a los hijos de Dios, tú sigues creyendo en Él y no pecas. En este caso, esta iglesia seguía fiel y seguía adorando. En lugar de adorar a otros dioses, ellos seguían adorando al Señor. Y esto es muy relacionado con lo que pasó en Babilonia con Daniel. Daniel estaba en un lugar lleno de pecado y querían que adorara una estatua de alguien más. Pero ¿qué hizo él? Él seguía siendo firme con Dios. Seguía orando 3 veces al día y orándole únicamente al Dios eterno, no a otros, no se hincó por alguien más. ¿Y qué fue lo que pasó con él? ¿A dónde fue a parar por estar cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Y de dónde lo saca el Señor? ¿Por qué? Porque Él conoce lo que tú estás haciendo y cuando lo estás haciendo conforme a su voluntad. Jesús fue extranjero en tierras. Fue extranjero al estar de pequeño en Egipto. Y las costumbres de los egipcios no se le pegaron a Jesús ni a su familia. Y era un lugar de pecado. Y tú sabes que Egipto representa al mundo. Y no se contaminaron de eso. Esmirna estaba en medio de pecado y no se contaminó. Sus obras hablaban acerca del amor que tenían por Dios. En cualquiera de los 3 ejemplos, el amor de Dios es lo que hace que tus obras sean agradables. En este tiempo tú puedes estar viviendo en medio de mucho pecado, pero no por eso quiere decir que tú vas a empezar a pecar, sino al contrario, es ahí donde tiene que resplandecer la luz de Dios. Sé luz en la oscuridad como lo fue Esmirna. Esa es la enseñanza que nos deja esta iglesia perseguida, a seguir el camino del Señor hasta el punto que sea necesario. Yo no voy a poner límites a mi servicio a Dios, porque Dios no puso límites al entregar a su Hijo por amor a mí. Yo tampoco pongo límites. Si yo voy a servir a Dios, lo voy a servir como Él me diga, a donde Él me diga y de la forma en que Él lo quiera. Esas son las obras que se están reconociendo a Esmirna. ¿Cómo son tus obras entonces? Más adelante en el mismo versículo 9 de Apocalipsis 2 nos dice que Él reconoce las tribulaciones que están pasando. Yo conozco tus obras, las acciones que estás haciendo, pero también tus tribulaciones. Y las tribulaciones que estaban pasando en ese momento en Esmirna, para después decirle que aún lo que estaban pasando no era suficiente y tenían que pasar por más tribulaciones para ser probados. ¿En qué? En el amor al Señor. Papá conoce todo de ti y ve tus obras, y también sabe por lo que estás pasando. Alguna prueba, alguna lucha, una tribulación que estés pasando, el Señor lo sabe. Pero por eso ha venido a advertir a su iglesia desde el Antiguo Testamento que iba a haber aflicciones. Jesús mismo lo dice en Juan, que va a haber aflicciones. Y te lo vuelve a decir en Apocalipsis. Acompáñame al libro de Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Desde ahí ya te estaba diciendo que los justos delante del Señor iban a tener aflicciones en esta tierra. Si tú crees que por conocer del Señor no vas a tener aflicciones, estás bien equivocado. Y Esmirna lo sabía. Sabía que a pesar de conocer del Señor y de serle fiel y de amarlo, tenían que pasar tribulaciones. El mismo Jesús lo pasó. ¿Qué te esperas tú? Y por eso dice en el Salmos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todo eso, papá viene y me libra. Y lo dice también Jesús. Acompáñame a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús lo vuelve a decir, en este mundo va a haber aflicciones, pero ¿qué dice? Confía. ¿En quién vas a confiar? En Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Tu esperanza no va a estar puesta en cualquiera, va a estar puesta en Jesús.
en aquel que venció la muerte. Dice la Escritura, el primogénito de los muertos. En ese va a estar puesta tu confianza, en el que tiene las 7 estrellas, en el que te va a dar esa piedrecita al final de tus días, en el que se entregó por amor a ti. Y va a estar tu confianza. Y dice, y esto te lo he hablado para que tengáis paz. ¿Y en quién vas a tener la paz? En Dios. El salmista dice, el Señor cambió el lamento en baile. La aflicción me la va a pasar a gozo. Si hay algo que venga a atormentarme, en Jesús encuentro paz. Y Esmirna lo sabía. Sabía que a pesar de todo lo que estaban pasando, había paz en ellos, había amor, había confianza en Jesús. Ellos creían en un evangelio de Jesucristo que realmente su vida los movía. No simplemente decían, conozco de Jesús, pero sigo pecando. Esmirna no, ellos se conocían de Jesús y su vida era guiada conforme a la voluntad de a lo que había estado enseñando el Maestro y sus apóstoles. Las tribulaciones van a pasar, pero esas tribulaciones te van a fortalecer más en Cristo Jesús. Pero esto únicamente va a pasar cuando tú tengas un verdadero amor por Dios y por Jesús, cuando tu vida esté plantada realmente en Él. A pesar de lo que venga, nada te va a quitar de ese gozo y de ese amor en Dios. Esta gente tuvo muchas tribulaciones y nada los apartaba. Y eso es lo que tú tienes que aprender de esta iglesia. Dice Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Dios advirtió de las tribulaciones. Yo conozco tus tribulaciones, y después te dice que va a haber más tribulaciones, pero Jesús ya te lo advirtió desde antes, y Jehová desde el Antiguo Testamento. Dios advierte las cosas antes de que acontezcan. Esta iglesia ya estaba sufriendo, pero iba a sufrir más. ¿Y quién los iba a hacer sufrir? Dice la Escritura que el diablo. Pero el diablo hace sufrir únicamente a los justos, a los que están viviendo conforme a la voluntad de Dios, a los que de verdad proclaman el nombre del Señor. A esos el diablo va a atacar, no al que se la vive en pecado, porque a ese lo tiene seguro. Al que de verdad está buscando el rostro de Dios cada día, cada instante, es al que viene el diablo a quererlo tirar. Y es lo que iba a pasar con esta iglesia. El diablo iba a encerrar a muchos en la cárcel y iban a tener tribulaciones por ¿cuánto? 10 días, dice. Pero esos 10 días fueron 10 periodos a lo largo de todo el tiempo de la existencia de esta iglesia. 10 periodos en donde gobernadores y emperadores romanos estuvieron levantando persecuciones contra los hijos de Dios, contra los que creían en el nombre de Jesucristo. Por eso es la iglesia perseguida. 10 periodos de tribulación, de estar huyendo de que no los mataran. Y a muchos les dieron muerte, pero aún que a muchos mataban, la iglesia seguía siendo fiel a Dios, porque sabía que mejor es morir que vivir. Ese es el mejor regalo que tú puedes tener en esta vida. Pasar de esta vida a una eternidad con Cristo Jesús. Y Esmirna lo sabía. Por eso ellos seguían siendo fieles en todo momento. No importaba todo lo que pasara a su alrededor, ellos seguían creyendo. Y ya sabían que iba a haber tribulaciones. Entonces, ¿qué hicieron? Se tuvieron que preparar para todo ese tiempo de tribulación que iban a estar viviendo. A lo mejor tú vas a pasar una tribulación y papá viene a advertirte lo que va a acontecer en ti. ¿Qué tienes que hacer? Prepararte. Empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios, apartarte del mal, del pecado, enfocar tu vida en cumplir la voluntad de Dios y ser fiel en todo momento. La fidelidad nos va a ayudar a ser conforme a la voluntad de Dios y a no apartarnos de su rostro jamás. Pero tienes que empezar a ser fiel. Cuando empiezan estas tribulaciones y estos periodos de persecución a esta iglesia, es cuando salen esos que se dicen ser judíos,
pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y la sinagoga de Satanás, los que se decían ser judíos y no lo son, es muy fácil. Dice la escritura que iba a haber gente que se iba a vestir de ángel de luz, pero que iban a ser mentirosos, engañadores. Jesús advirtió que muchos iban a levantar en su nombre a predicar de él, pero que iban a ser falsos maestros. La sinagoga de Satanás son los que se dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son y su vida está basada en puro pecado. La sinagoga de Satanás también es cuando la iglesia empieza a formar convenios con el gobierno, se forma la iglesia romana y empiezan a perseguir a los cristianos. Muchos que se decían seguir a Jesús, pero que al final de sus días empiezan a hacer lo malo delante de su presencia y empiezan a entregar a sus hermanos, a las autoridades, son esa sinagoga de Satanás. Esos que son piedra de tropiezo para los pequeñitos que apenas van en el camino. De esos hay que cuidarse. Y ese tipo de gente es lo que estaba llegando a esta iglesia. Y Jesús lo advierte, cuidado con eso. Imagínate, tenían enemigos afuera y enemigos adentro aún de las iglesias. Pero con todo eso la gente fiel seguía creyendo en Jesús. Por eso al final de ese versículo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahí ya les estaba advirtiendo que muchos iban a morir. Sé fiel hasta la muerte y al final vas a tener tu recompensa y te voy a dar una corona de vida, porque estás pasando de una vida natural a una vida espiritual. Es esa vida eterna que nos prometió Jesús y esa es la vida que iban a tener esta iglesia, pero tenían que permanecer fieles. La fidelidad tiene que ser algo esencial en alguien que se diga hijo de Dios. La fidelidad no va a hacer que tú mientas, que tú peques. La fidelidad te va a apartar de eso y te va a hacer seguir únicamente al Maestro y al Padre Eterno. La cuestión es si tú quieres comprender realmente lo que Esmirna está enseñando o no. Lo que Jesucristo nos está mostrando a través de esta iglesia. Por eso termina diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Iban a ser muertos por las persecuciones, pero de ahí iban a vencer y a tener vida eterna. Hay una segunda muerte que tú sabes cuál es, cuando vayan al lago de fuego y azufre. El diablo, la bestia, el anticristo y todos los que anduvieron con ellos. Y otra vez a sufrir más todavía. Y todo vas a pasar todo eso, tú no lo vas a sufrir. Vas a pasar de ahí a la vida eterna. Porque dice, no vas a sufrir daño de la muerte segunda. Tú vas a seguir viviendo una vida eterna si permaneces fiel hasta la muerte, no importando la situación en la que te encuentres. No importando que estés rodeado de pecado, tú no te contaminas. Si amas al Señor, tú no te vas a contaminar de las cosas del mundo. La situación es que comprendas qué te contamina y qué no. Contamina más lo que sale de la boca de las personas que lo que entra a ellas, dice Jesús. Cuando tú comprendas eso, vas a empezar a vivir conforme a su voluntad. Este cuerpo físico se queda en la tierra, se vuelve polvo. El espíritu de vida se va con Dios porque Él lo otorgó. Pero el alma es la que se va con Dios o se va con el diablo. El físico puede ser una cosa, pero tu alma no va a estar como está tu físico. Y el alma es la que se tiene que salvar. Y Esmirna lo sabía. Por eso estaban trabajando para el reino de los cielos. Porque acuérdate que decía que son ricos. Entre paréntesis te lo dice. Y tu pobreza. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico, tú no eres pobre. A lo mejor naturalmente no tengas mucho, pero lo que importa es lo espiritual. Porque lo espiritual es donde estás rico en el Señor Jesucristo. Lo espiritual es lo que te va a llevar con Dios. No lo natural. Puedes tener muchos bienes naturales, pero a lo mejor el final de tus días no va a ser agradable delante de Dios. Esmirna
era rica en lo espiritual. Tenía amor, tenía fidelidad, creía, tenía fe. Y es algo que tú tienes que tener. Por eso, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Gracias por ver este video. Te invito a que si todavía no estás suscrito a este canal, te suscribas y actives la campana de notificaciones. La verdad revelada en la Biblia son consejos que vienen de parte del corazón de Dios para tu vida.